¿no? Pero como ir aclarando algunas cosas, 2 o 3 cositas que me parecen importantes, que ya lo comentaron aquí los compañeros. Efectivamente, el diagnóstico es muy silvestre. Aquí habla Roxana y Eduardo de este manual, que es una especie de hágalo usted mismo, curso por correspondencia, cómo hacer las cosas. Pues así como se nace con el pecado original, para la psiquiatría se nace con el trastorno original. Todos cabemos en este manual. Si ustedes lo checan, pues todos vamos a caber dentro de una clasificación de un trastorno. Por lo tanto, todos requerimos de medicamentos para poder ahí sobrevivir en este mundo que está difícil. Entonces, ojalá incluso que ellos, que son 18 criterios, están divididos, uno para déficit de atención, otro para hiperactividad, otro para impulsividad, y que aquí en México conocemos más el trastorno por déficit de atención, conocen hiperactividad por sus siglas, que es TDAH. Con solamente tener 6 se tienen TDAH. Entonces, ojalá le hicieran así los psiquiatras y palomearan, ¿no? O sea, palomearan. El niño parece que tiene un motor, por ejemplo, sí. Cuando le hablas parece que no escuchas, sí. El niño interrumpe, sí. Entonces, con 6 tienes TDAH, ¿no? Y generalmente ni se hace. En la experiencia me he encontrado, por ejemplo, personas que van a consulta, una señora que me decía que llevé a mi hijo a consulta, pero como iba con mi otro hijo, lo senté a mi hijo, se empezó a parar y me dijo, su hijo tiene TDAH, y empezó ahí todo este rollo, y darle su metilfenidato, ¿no? Su Ritalin, el famoso tranquilín. Entonces, ni siquiera se hace de esa manera. El libro de alguna manera pretende como ir asumiendo como una postura personal, y sobre todo los que trabajamos con niños, una postura muy ética, al menos en reflexionar si es ético medicar o no medicar a un niño, de un diagnóstico ficticio. La psiquiatría lo que le quiera ver un ápice de ciencia, no tiene nada de ciencia el palomear. Si ustedes, yo dudo que ustedes, voy a poner un ejemplo que ahorita me viene a la cabeza, me surge. Si yo fuera médico, que no lo soy, no me gusta esa área, pero bueno, y a lo mejor les dijera a ustedes que si durante las últimas semanas se han sentido cansados, les duelen los pies, tienen mucha sed, incluso ha disminuido el apetito sexual, etc. Y con 2 de estas les digo, es que usted es diabético y vamos a darle insulina, le mientan la madre. Sin embargo, no se hace eso cuando llega al consultorio de un psiquiatra o un niño y le dicen, ¿por qué vienes que en la escuela me dijeron que el niño es muy latoso? Que dicen los papás, es hiperactivo. Debo decirles a los psiquiatras que dejen de estar medicando, ¿no? Entonces, lo que llegan es, ¿por qué? Porque es muy latoso, y así se hacen los diagnósticos. Entonces se les da metilfenidato y ni siquiera se utilizan estos criterios que están hechos al vapor, digámoslo así, ¿no? No tiene nada de ciencia el palomear y de ir por estos criterios y palomear si tiene esto, ¿no? La verdadera ciencia médica se vale de instrumentos muy objetivos, ¿no? Para poderlo determinar. El mismo manual del cual ya hablan los compañeros, DSM, lo va sosteniendo, ¿no? Que no hay pruebas de origen neurológico, ni químicas, ni test psicológicos para poder hacer un diagnóstico de TDAH. Claro que esto lo dicen para poder justificar sus prácticas medicamentosas en los Estados Unidos, que ya sí hay juicios. Aquí todavía no sé si hay algunos juicios a psiquiatras para poder decir, nosotros no hemos dicho, nada más que tenemos muchos años de historia de tratar a estos niños con metilfenidato, y es lo que ha dado resultado. Que dicho sea de paso, el metilfenidato, yo sí lo voy a decir por su nombre comercial para que ustedes lo sepan: el Ritalin, el Tradea, el Metadec, el Concerta, que son los nombres comerciales dependiendo el laboratorio, es el mismo, el genérico es el metilfenidato. El metilfenidato efectivamente es un estimulante. Estimulante quiere decir por su raíz aturdir. Entonces, si ya se reconoce que es un medicamento que aturde, pues es una camisa de fuerza. Cuando los padres de familia o los maestros o las mamás me dicen que el medicamento ha funcionado, yo siempre me he cuestionado qué es funcionar y le hago estas preguntas. Y de lo que me doy cuenta es que para muchos padres de familia y muchos maestros, lamentablemente, el que funciona el medicamento es porque el niño está tranquilo, porque no da lata. Y ahora, pues, las infancias cada vez, como dice Eduardo, están solitarias. Las infancias están frente de un televisor, de un aparato tecnológico, y se ha perdido ese vínculo que hay con los niños, ¿no? Entonces, lo que yo trato de hacer en este libro es, quien lo va a leer, es como que se empieza a cuestionar ciertas cosas, ciertas prácticas, que empiece también a atreverse a mirar de otra manera las infancias para poder establecer nuevos vínculos con ellos.
Entonces, es así como se están haciendo los diagnósticos. Quisiera hablar un poquito del título porque pareciera ser que me costó mucho trabajo como el título, pero que no tiene mucha creatividad, ¿no? El haberlo pensado, y es así: trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, pero aquí tiene signos de interrogación. La idea es que cuando nosotros nos preguntamos cosas, estamos ya cuestionando ciertas cosas, y la idea es que cuando lo lean, al menos no me crean a mí, sino empiecen a cuestionarse cosas, para que pongan y discutan un poco consigo mismo con lo que se está haciendo con las infancias, y que se empiecen a preguntar lo que estamos haciendo con los niños. Me parece que la mirada, además dice el libro que es una mirada crítica, llamado TDAH. A mí me gustó, pues, y decidí ponerle una mirada porque a nivel como metafórico la mirada tiene como una trascendencia, ¿no? En la mayor parte de los sentidos, como que en nuestra cultura la mirada es lo que objetiva. Y acá lo que yo pretendo decir, que además ni siquiera es la panacea, solamente lo que hago es como poner en cuestionamiento y interrogar lo que la propia psiquiatría y el modelo psiquiátrico dice a raíz de este tipo de niños que son inquietos, que tienen problemas para concentrarse, etcétera. Eso es lo que hago. O sea, ustedes están diciendo esto, en estos libros se dice esto, y qué es lo que efectivamente está pasando con esto. Entonces, esto de la mirada a mí me parece interesante, porque la mirada, si ustedes se quedan para el modelo psiquiátrico, no hay otra mirada. La mirada es como la mirada, hablando metafóricamente, limita, ¿no? Es decir, hasta donde alcanza nuestro horizonte es lo que vemos. Para el psiquiatra no hay discusión, para el psiquiatra no hay por qué dialogar, ni siquiera con otras disciplinas. El problema de los niños desatentos, o el problema de los niños que decimos que son hiperactivos o que son inquietos, es un problema que tiene su origen en la química del cerebro, y para todo hay que dar un balanceador, que es un químico, y que es el metilfenidato, y no hay más. Esa es su única mirada. Entonces, cuando yo hablo de una mirada crítica, es una mirada desde otra posición, una mirada que invita a ir construyendo vínculos con las infancias, y que precisamente habría que invitar dentro de esas miradas, si ustedes lo quieren ver, esas miradas. Necesitamos un periodismo crítico que se meta en el Juan N. Navarro, que se meta en las instituciones donde están trabajando niños, para que vean cómo están haciendo ese tipo de diagnósticos, y que invite a otras miradas. Este es, digamos, lo que yo hago es una mirada desde la propia psicología, y que además critica un poco como a todos estos profesionales, como dijera Foucault, del campo sí, ¿no? Los psicólogos, los psiquiatras, los psicoanalistas, los psicoterapeutas, y que parece ser que por ahí va la reflexión, de empezar a tener otras miradas que nos permitan ir más allá, porque cuando nos cerramos, los padres de familia y los maestros solamente ven la mirada del modelo químico como un determinismo biológico, es decir, este determinismo biológico que solamente explica los fenómenos sociales, o en este caso los problemas que están teniendo los niños que son inquietos o que tienen problemas para concentrarse en la escuela, solamente como un problema neurológico, ya estamos jodidos, ¿no? O sea, porque entonces ya no tiene razón de ser la escuela, porque todo radica en la química del cerebro. Entonces el niño que no puede aprender es porque su química del cerebro no se lo permite, y el niño que es muy inteligente es porque afortunadamente nació con genes de un ser sobredotado. Entonces ya no hay razón de ser de las cosas, y parece ser que no es así. Lo que el libro invita es, como dice Eduardo, dice Rosana, o sea, el TDA no es más que reflejo de la crisis social y de la incompetencia que actualmente, y desde hace mucho tiempo, pero yo quiero hablar de lo que sé, está viviendo la familia, la escuela y la sociedad. Es decir, el niño con TDAH es el reflejo de esto, que la familia no sabe qué hacer, y que ahora todos sabemos que los padres de familia lo que quieren hacer es botar a sus hijos en la escuela. Ahorita están sufriendo con sus hijos, lo que quisieran es que ya hubiera clases para poderlos dejar. Ni siquiera hay un interés consciente de los padres de familia de dejar a sus escuelas porque van a aprender, sino porque se les cuide. Entonces pues ya se extiende, después de la escuela los tienen que meter al béisbol, al fútbol, al inglés, a la natación, pero lo que menos quieren es estar, entre comillas, batallando con los hijos. Entonces es reflejo de esto. El TDAH efectivamente es como el síntoma de algo, como lo dijo Eduardo, que está enmascarando algo. Es decir, es reflejo de algo que está pasando en la familia, el reflejo de algo que está pasando
en la escuela. Lo que hace el medicamento es tratar de quitar este síntoma con un medicamento y de que de los demás no se sepa nada. Por eso es que también tiene una lógica muy interesante de análisis del TDAH, porque hay muchos padres de familia, muchos maestros, que precisamente la etiqueta y el diagnóstico del TDAH sirve para justificar sus propias prácticas como estilos de crianza, como sus propias prácticas educativas. Es decir, como este niño está enfermo, pues de lo que necesita es un medicamento y no necesita de que yo me vincule de diferentes maneras. A muchos padres de familia dicen, es que como mi hijo está enfermo, pues por eso no aprende, o porque mi hijo está enfermo, por eso patea, o porque como mi hijo está enfermo, por eso se le va a golpes al otro. Y entonces el psiquiatra le dijo, nos dijo que como tiene alguna cabecita que no puede controlar, así va a ser de por vida, y que además va a necesitar medicamentos de por vida. Entonces esas son las etiquetas, pero que dentro de esta lógica interesante, a muchos padres de familia les conviene más asumir esa posición de algo que es mucho más cómodo, más fácil, entre comillas, más práctico, que empezar a pensar en nuevas formas de relacionarse con sus hijos. Esa es la verdad. Entonces el TDAH es el reflejo de esta incompetencia que también hay en las escuelas. De alguna manera la invitación que hace la Comisión Ciudadana de Defensa de los Derechos Humanos me agrada, porque realmente el libro de lo que está reflexionando es sobre las prácticas educativas y las prácticas psiquiátricas. La práctica psiquiátrica solamente tiene una mirada y no permite otra mirada. Lo que yo intento hacer es, como en esta metáfora que juego con la mirada, es más allá del horizonte y lo que ya no podemos ver, todo es penumbra, no sabemos qué hay, y lo interesante es como arriesgarse a ver esa penumbra que hay detrás de todo esto. Entonces cuando yo me aviento a hacer todo esto, pues me voy dando cuenta que detrás de este diagnóstico de TDAH hay un interés tremendo de la industria farmacéutica por la venta de medicamentos. Y entonces lo que necesitaba la industria farmacéutica era un aval con un soporte aparentemente científico, que también un poquito no es el interés hablar de la ciencia, pero también entender qué estamos estudiando, qué estamos entendiendo por ciencia, porque lo que ahora estamos entendiendo por ciencia son como metodologías de un instrumento de coordinación y de biología hacia dónde van las cosas. Un tanto de la crítica que yo hago a los colegas, a los compañeros psicólogos, es que a veces no nos atrevemos a hacer una crítica a la propia psicología o a cualquier otra saber como disciplina, es esa, ¿no? Que de repente me da la impresión que los psicólogos fuimos formados en las escuelas como un instrumento ideológico de dominación social y de control. Entonces el psicólogo tiene la idea, efectivamente, o los padres de familia tienen la idea de que yo llevo a mi hijo para que mi hijo me lo corrija de lo que yo no puedo hacer como padre o madre de familia. Entonces somos pésimos psicólogos cuando al padre de familia no cumplimos con su expectativa. Entonces ya Eduardo hablaba de esto, que además es el que tiene experiencia en el trabajo en terapia familiar, de que efectivamente lo que estamos viendo es cuando vemos un niño con TDAH o una niña con TDAH, no es más que reflejo de algo que está ocurriendo en los diferentes contextos en los que ellos se mueven, y que ya el contexto educativo, como dice Eduardo, es importante, el contexto que vive dentro del aula, y que a veces este TDAH no es más que el reflejo también de la propia didáctica, del propio agotamiento de los maestros, y que a veces de la falta de creatividad que existe en las propias escuelas, pero que tampoco es el único responsable, si lo vemos más sistémico, de lo que está pasando con los niños, con la reforma educativa, con la carga de documentos administrativos y burocráticos. A un maestro, a los maestros, los que trabajamos en educación, no nos corren si echamos a perder un niño y lo mandamos a medicar. Nos corren porque no entregamos una condición, nos corren porque no entregamos documentos administrativos. Eso es absurdo. Es como a los médicos, realmente no los corren porque cortan el brazo derecho y el brazo izquierdo. Lo corren porque no ve a sus 15 pacientes que tienen que ver con estas cosas. Entonces, eso es un problema del TDAH, sí, muy complejísimo. Es un problema muy complejo lo del TDAH. Pero también tenemos una responsabilidad de educación. Yo creo que la educación es la que más ha quedado atorada en un espacio. Se puede hablar de como países que hemos evolucionado, pero si hay alguna evolución en algunos campos, creo que la educación es la que menos avanza. Yo los invito a pensar, por ejemplo, si viéramos atrás 50, 100, 150 años, si había, cómo eran los teléfonos. Ahora veo tanta tecnología y nos podemos grabar y mandar WhatsApp. Hace 150 años se podría hacer eso. ¿Cómo se están? Si nosotros miráramos ahora a chavitos de educación básica, desde preescolar, primaria y secundaria, cómo se relacionan,
redes sociales, los niños solitarios, el que están sin contar a quien con sus celulares, este tipo de cosas, ha cambiado a como nosotros vivíamos en la calle jugando en el suelo, etcétera. Ha cambiado y han evolucionado cosas, muchas para bien, muchas que habría que cuestionarlas. Pero si yo les digo que si vamos a una escuela de aquí de México, en una comunidad urbana, en una comunidad rural, y nos regresamos 100 años, y luego, ¡pum!, así como en el túnel de tiempo, ahora vamos a una escuela dorada, es la misma. Las bancas siguen como siempre, les solicitan casi los mismos documentos. Entonces la escuela ha evolucionado poco, pero no es un problema que tenga que ver en la exclusividad del docente o del titular frente al aula. Es un problema de la propia reforma educativa, es un problema que no se debate en México y que entonces es como mucho más sencillo, como los padres de familia, culpar a alguien de los fracasos que hay, que es el niño, y empezar a ver lo que yo estoy haciendo. Y ese es el TDAH, así es. Entonces, el libro, de lo que yo quería como aclarar, es que el título invita como a pensar nuevas ideas, como a desmontarse de las certezas que uno tiene, como lo que hace la psiquiatría. Para la psiquiatría solamente es esta parte objetiva, no hay otra cosa más que la objetividad, es decir, el niño tiene que ser este niño modelo que dice Eduardo, el niño ideal tiene que obedecer de cierta manera y tiene que ser así, y si no es de esta manera, entonces hay que medicarlo, hay que ver dentro de qué clasificación de trastorno está. Y es lo que está pasando ahorita con las infancias. Entonces, esta mirada psiquiátrica limita mucho. Generalmente, el psiquiatra lo que tiene es una mirada con poco vínculo, es una mirada de experto. Aquí cuando decía, la verdad al descubierto por un experto de educación especial que supuse que era yo, me dice Rosana, está bien, hace los cambios, está bien, porque en un apartado de un capítulo lo que voy criticando es lo que se está viviendo en la actualidad, la gran cantidad de especialidades y de expertos que hay. Yo una vez fui al médico y con un problema de pie, pues ya no era un médico general, ahora hay un especialista del pie derecho, pero aparte del pie derecho sí es el dedo meñique o el pulgar. Entonces, el tobillo externo o el interno, ¿no? Entonces hay que mandarlo con el especialista. Entonces ya todo es especialista. El problema no es ese. Posiblemente se ha especializado la gente en cosas que vale la pena que se especialicen. El problema es que la especialidad, lo que hemos creído del especialista es que es quien tiene la voz de mando. Entonces, generalmente al médico o al psiquiatra no se le cuestiona su práctica. Lo que dice el médico, en este caso el psiquiatra, para estos niños con TDA no se cuestiona. Es más, yo he encontrado nomás que pues cuestiónalo, dile qué es el medicamento, dile por qué es este medicamento. Yo que este medicamento, como el metilfenidato, que ni siquiera fue hecho como para déficit de atención e hiperactividad, o no es para esto, sino era para fatiga crónica cuando surge en los años 50, para casos de depresión, para narcolepsia, básicamente para eso fue diseñado químicamente este metilfenidato. Pues dile, no, pues es lo que nos ha dado. Entonces los psiquiatras se enojan y dicen, bueno, aquí usted estudió medicina, ¿quién es el médico? ¿Usted o yo? Entonces, no sé por qué, no quiero totalizar porque no hay verdades absolutas. De hecho, el libro lo va planteando un poquito desde estos, tiene un soporte un poquito en los planteamientos de Foucault, en estas nociones básicas que él maneja entre saber, poder, subjetividad. Es decir, un campo de enunciación que se convierte en una verdad, y a partir de esa verdad no hay que discurrir en esa verdad porque es ciencia. Entonces, como está avalado en el DSM y es ciencia, ya nadie puede criticarlos. Entonces nos tenemos que quedar con eso. Yo lo que creo es que no, que habría que cuestionar las diferentes prácticas que se están teniendo con estos niños desde la propia familia, desde la propia escuela y desde la propia sociedad. Y que no es el niño el que requiere la atención, sino todo el sistema, como dice Eduardo. Pero también de invitar a la escucha de estos niños. Algo está pasando. Lo que yo quiero decir, y no me gustaría que se fueran con esta idea falsa, es que estoy negando que los niños puedan tener problemas. No, los niños tienen verdaderos problemas, pero habría que escucharlos. Pero decir que un niño, porque es inquieto, porque tiene problemas para aprender o porque tiene problemas para concentrarse, es TDAH, y ya casi todo cae en TDAH y hay que medicarlo, es lo que hay que cuestionar. Porque hasta el momento no hay un gen para el déficit de atención. Es decir, cuando hay un déficit de atención que casi por lo regular, cuando hay entre comillas, porque entonces yo ya estoy avalando que sí existe, de verdad es que no existe.
O sea, cuando hay un niño que tiene problemas para concentrarse y por lo tanto eso le está costando trabajo aprender, habría que preguntarse uno como maestro por qué le está trabajo, por qué le está costando aprender a los niños, si es mi propia didáctica, si es mi propia metodología que estoy utilizando, ahora que está de moda diversificar los contenidos curriculares, etc. Tengo que cuestionarme si soy yo un niño que le está costando trabajo aprender por algo, yo me sigo y hasta lo voy relegando, un niño que al contrario la escuela le está quedando corta porque son niños que tienen capacidades y aptitudes sobresalientes. Eso es lo que yo tengo que ver. Pero cuando yo digo no está aprendiendo y además por no concentrarse se para y ya le picó al compañerito, ya se paró y es inquieto, ahí viene la etiqueta, ¿no? Que de hecho de lo que tendría yo y les propongo y los invito no es como hablar de la hiperactividad ni de déficit de atención, porque cuando yo hablo de un niño con hiperactividad, obviamente desde mi discurso estoy legitimando un concepto que la mayor parte de la población ya lo tiene introyectado como un problema de tipo neurológico. Entonces a la hiperactividad hay que ponerle nombre y apellido. O sea, ¿qué es lo que yo a qué me estoy refiriendo cuando yo digo que un niño es hiperactivo? O sea, que es inquieto, a veces si es rebelde, que se sube a los árboles. Y tendría que ver si esto es una característica, digamos, inherente o sine qua non del niño, de la propia infancia, o es un problema real que está reflejando algo en el niño. Entonces, eso es lo que hay que ver, porque si yo digo ya déficit de atención y hiperactividad, legitimé un discurso que viene de una práctica psiquiátrica, y que ese discurso, desde esa práctica psiquiátrica, sí es un trastorno mental, y que, dicho sea de paso, pues este trastorno mental, la propia Asociación Americana de Psiquiatría ha dicho, a través de su DSM-5, que es este manual, que hasta el momento se mantiene especulativo. Aquí en México no se conoce, Roxana ya hablaba un poquito sobre esto, de esta conferencia de consenso en 1998, donde estuvo el doctor Bauman, pero ahí en un foro, como este decía ella, de debate, se le cuestionó a los miembros de la Asociación Americana de Psiquiatría y ellos concluyen diciendo que el TDAH se mantiene como especulativo, que no hay una evidencia de que sea un problema a nivel neurológico. Por lo tanto, yo esto es lo que les quiero compartir. No estoy negando que no haya problemas. Lo que es, los problemas de los niños más bien nos tienen que invitar a poder hacer un análisis, en este caso en las escuelas, de los propios contextos en los que se mueve el niño, el propio contexto escolar como escuela, el propio contexto ya más en el chiquito, en el contexto áulico, y el propio contexto familiar. A partir de ahí, entonces sí puedo determinar que algo está pasando y que este niño en estas conductas llamadas como TDAH o mal llamadas TDAH está reflejando algo, y que solamente si yo doy un medicamento estoy enmascarando el síntoma. Para los psicoanalistas, que no soy psicoanalista, pero ellos hablan de algo muy interesante, que el síntoma no se tiene que eliminar, o sea, el síntoma hay que darle como luz verde porque es la manifestación de algo que está ahí. Y si lo callas con medicamento, como dice Eduardo, el medicamento no cura nada. El medicamento se ha convertido en la camisa de fuerza. Ahora, para los psiquiatras a nivel legal y a nivel práctica psiquiátrica es mucho más sencillo medicar, porque ya derechos humanos, etcétera, o estos medicamentos que son parte de la canasta básica de medicamentos del sector salud, que no está prohibido dar medicamentos, están avalados por una práctica legalmente avalada, ¿no? Sin embargo, antes, por ejemplo, con los electrochoques, con las camisas de fuerza que fueron prohibidas en los hospitales psiquiátricos y que todavía siguen esas prácticas en algunos hospitales psiquiátricos, pues dijeron, bueno, fabuloso, ahora las pastillas se convierten en una especie de camisa de fuerza, pero además se vende, y además esto deja dinero importante a la industria farmacéutica. Sabemos pues lo que hemos estado investigando sobre el DSM, que este DSM, este manual diagnóstico y estadístico, es más un instrumento político que un instrumento clínico, aunque finalmente se tiene que utilizar como un instrumento clínico para avalar su práctica psiquiátrica. Por eso existen estos códigos 390.2, todos estos códigos en Estados Unidos, básicamente porque a partir de ese código es como se quita el seguro que tienen los trabajadores para poder dar metilfenidato o cualquier otro medicamento. Es ese para que se cobre el seguro. Y entonces eso es lo que sabemos, que la industria farmacéutica está detrás de todos estos diagnósticos y que se está enriqueciendo. Es, digamos, parte de lo que habla este libro, y que precisamente voy como
como llegando yo a algunas especies, no de conclusiones en el libro, porque es muy vanidoso decir que se llegan a conclusiones, porque si se llega a conclusiones ya no hay posibilidad de pensar, simplemente como de discurrir un poco, de reflexionar un poco acerca de este trastorno por déficit de atención con hiperactividad y desde mi punto de vista, para no ser tan fuerte, para no ser así como que tan violento el tema y el decir, porque sí lo es, y me lo permito decir, que el TDAH es un invento de la psiquiatría estadounidense, es un invento, pero para que se oiga más fino y me vea un poco más elegante y además se vea que pasé por la universidad, pues me aventuré a decir desde fundamentos de la psicología social y todo esto, que es un constructo social. Y que bueno, un constructo social son las múltiples maneras en que son aceptados y naturalizados diferentes fenómenos que ocurren en la sociedad y quedan vistos por toda la colectividad como algo real. Es decir, el TDAH de alguna manera es, si ahorita me viene a la mente, y permítanme hacer esta analogía, que es el TDAH es como el chupacabras. En su momento y en el sexenio de Salinas de Gortari se inventó todo esto con todo, que los sociólogos lo estudiaron, ¿no? Porque, por la economía y todo esto, pero bueno, yo me acuerdo que la gente decía, yo lo vi, es así, y aparecían imágenes, sí, es como un lobo, es como un coyote, tiene cola de esto, y todos lo veían a chupacabras, pero nadie sabía por qué. Y sí, era como la cortina de humo en ese momento, pero todos lo veían, pero realmente no existía. Entonces el TDAH todos lo ven, todos hablan de él, en los camiones yo en infinidad, casi a diario escucho, yo viajo en camión, entonces atrás venían unas señoras y le decían, ¿tiene TDAH? Se tiene TDA, o sea, dale Ritalin, llevarlo con el psiquiatra y platicando entre ellas. Entonces todos hablan con una facilidad tremenda de lo que es el TDAH, pero la verdad es que nadie lo ha visto a ciencia cierta. Los psiquiatras dicen que sí, que es un monstruito, que se mete en la cabeza de los niños y que toma tres formas. Una que se llama impulsividad y que por eso roban la palabra, por eso no respetan los turnos en la escuela. Y luego dicen, pero aparte de la impulsividad hay otro monstruito que se llama déficit de atención y que dice no se pueden concentrar. No pueden estar atentos en el foco de atención. Si esta plática, como para muchos no tiene ninguna obligación, o muchas clases les parece aburridos, entonces van a estar centrados en otras cosas. Lo que pasa es que nosotros ya estamos domesticados, somos parte del rebaño ya. Entonces ya estamos disciplinados, por eso un poco retomo a Foucault, ¿no? Que todo ejercicio de poder, en este caso hago la analogía con una tecnología, es decir, con diferentes acciones, que es la medicina, tiene por objeto disciplinar los cuerpos del sujeto para que seamos parte del rebaño. Pues nosotros ya somos parte del rebaño, eso es cierto. Entonces eso es lo que está pasando. Todo lo que sale dentro de lo marco de lo esperado, dentro de las conductas que no son las consideradas las correctas, se llama TDAH. Pero TDAH nadie lo ha visto. Los psiquiatras dicen que está en la cabecita y que en esta cabecita hay que darle un medicamento. Y bueno, ese es el libro, me gustaría que lo leyeran. Hablo de muchas otras cosas más. Agradecerle aquí a mis compañeros que presentaron el libro, agradecerles a ustedes la presencia. Surge este libro, como lo dijo Eduardo, a partir de la experiencia de 2006, cuando yo empiezo a ver en las escuelas que empieza a incrementar en niños diagnosticados con TDAH, ¿no? Y que empieza en la escuela, los prediagnósticos empiezan en la escuela, los maestros ya se convirtieron en psiquiatras, son como el brazo armado de la psiquiatría junto con los psicólogos. Entonces empiezan como a prediagnosticar y llévenos con el psiquiatra, porque me he encontrado médicos, no psiquiatras, médicos, algunos médicos que también han dicho, es que la verdad es que a veces das el medicamento porque están como muele y muele que tiene algo y llegan de la escuela. También una vez un médico me dijo, ya tenemos ubicada una escuela que no voy a decir cuál, pero a todos los mandan. Entonces ya les damos un medicamento, ya para que nos dejen de joder, esos son las palabras. Entonces también está pasando esta dinámica y esta lógica, ¿no? También es cierto, los médicos se ven saturados de esta gran demanda, porque los maestros y los padres de familia tienen la esperanza
de que con una pastilla van a resolver el problema y que no es por ahí. Una psicoanalista argentina dice que cuando se utiliza una pastilla en lugar de la palabra, está ejerciendo violencia con los niños, y efectivamente es así. A los niños hay que dejarlos hablar de qué es lo que está pasando, porque solamente son el síntoma o el reflejo de algo que está por atrás. Eduardo utiliza mucho este modelo de repente cuando en sus conferencias habla, en los talleres que tiene sobre el iceberg, ¿no? Que igual Virginia Satir, ¿no?, retomaba este modelo, y en el psicoanálisis cuando explicaban del consciente, preconsciente, inconsciente, y hablaban como el 10% es lo que conocemos y debajo del iceberg es como el 90%, pero esa cosa está desconocida. El TDAH es lo mismo, el TDAH es la punta del iceberg, y debajo de ese iceberg hay una infinidad de cosas que hay que ir, como yo digo en el libro, los padres de familia, pero sobre todo ustedes no tienen ese compromiso, digamos, como el psicólogo, ¿no?, profesional, de que uno como padre o madre de familia la puede regar, pues, pero el psicólogo, se supone que ustedes recurren a un psicólogo para un trabajo profesional, entonces hay que ver que debajo de ese iceberg hay muchas otras cosas, y que el niño solamente es el reflejo y la manifestación de eso que está abajo, y hay que ir como explorador, en búsqueda de qué es lo que está pasando, y en esa búsqueda los personajes importantes son los padres de familia, los maestros, para poder indagar qué es lo que está ocurriendo. Los médicos, desde luego, los médicos, yo espero, no me gusta pensar pues en absolutos, ¿no? No hay ninguna verdad absoluta, como no es como ni la de la psicología ni de la psiquiatría. Cualquiera que pueda decir igual, como decir que aquí hay como una panacea, pues no es una panacea, es un libro que no está escrito para la egoteca de Ariel, me da mucho gusto, pero es un libro que está escrito más para poder informar, para poder tratar de generar conciencia de qué estamos haciendo con las infancias, sobre todo en un momento histórico que está sumamente crítico, ¿no? No sé acá Eduardo, que es el experto, que es el especialista en esta área, en otra ocasión, pues, pero nos podrá hablar de cómo ha involucionado desde mi punto de vista el sistema familiar, ¿no? Y que ahora no es garantía, lamento decirlo, no es garantía ni la familia ni la escuela como soporte de nuestras infancias mexicanas. Lamentablemente. Muchas gracias.